Una reconstrucción volumétrica de una tomografía pulmonar. Aquí vemos toda la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios y vemos todos los órganos que tienen aire. Todos estos pequeñitos es la vía aérea pequeña. Entonces, con tomografía se pueden hacer estas reconstrucciones volumétricas que suelen ser muy llamativas para los médicos y para los que no son médicos también. Uno de los usos principales de la tomografía es la reconstrucción volumétrica de los huesos. En este caso, un pacientito que no tiene dientes, seguramente un paciente de la tercera edad, donde se le hace una tomografía contrastada del cuello. También cuando un traumatólogo ortopedista, un médico de urgencias, ve que llega un paciente con una deformidad en una extremidad, un hueso roto, entonces suelen hacer o solemos hacer tomografías con reconstrucción volumétrica para que el médico se dé una idea tridimensional de cómo está la lesión y entonces pueda programar su reparación. Y también otra modalidad de las más recientes de tomografía es la angiotomografía coronaria. Coronaria se refiere a las arterias que irrigan al corazón, que son estos vasitos que vemos aquí. Hay algo que se llama calcio score, que es un estudio sin medio de contraste, es un corte axial a nivel de los vasos de origen de las arterias coronarias, donde vemos estas imágenes hiperdensas en el origen de las arterias coronarias son placas de ateroma calcificadas que están tapando esos vasos sanguíneos. Se puede sacar un índice coronario para saber qué posibilidades tiene ese paciente de infartarse al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo. Si resulta que sí tenemos varias calcificaciones acá, también se puede proceder a meter medio de contraste y a iluminar el interior de esos vasos sanguíneos. Estos vasitos vean cómo tienen un trayecto serpiginoso, pero tienen varias zonas de estrechez. Esas son zonas donde hay placa ateromatosa. Entonces, el médico cardiólogo puede programar una angioplastía coronaria, es meter un tubito por estos vasos para dilatarlos y disminuir el riesgo de que el paciente sufra un infarto, o a lo mejor son pacientes que ya sufrieron infartos y que por eso se les está haciendo este estudio para verificar cómo están sus arterias. Y bueno, pasamos al último método seccional, el más novedoso de todos, el que no emite radiación ionizante, la resonancia magnética. Este fue desarrollado en base a los trabajos de Bloch y Purcell en 1952, expertos en física. En 1981 desarrollaron los primeros, se vieron los primeros pacientes sometidos a la técnica de resonancia magnética con espectroscopía. Sin embargo, en resonancia es donde ha habido un avance mucho más reciente. ¿Por qué? Porque es un método que da un contraste de imagen exquisito, puede evaluar cerebro, columna, tejidos blandos, a algunos órganos abdominales y además sin emitir radiación que haga daño al paciente. Entonces, por eso es uno de los métodos que más ha crecido. La resonancia funciona en base a principios magnéticos. Un resonador es un aparato, es un imán que puede ser abierto, puede ser cerrado. Los más recientes son los cerrados. Se conectan a una corriente eléctrica y los vuelve un imán superconductor. Este imán superconductor emite radiación electromagnética que no hace daño hacia el cuerpo y después el cuerpo le regresa información que el aparato transduce en imágenes que son como de este tipo. Pues, hay distintas secuencias, un T1 donde podemos ver el líquido negro, un T2 donde el líquido lo podemos ver blanco, un FLAIR donde nos puede demostrar tejido cerebral anormal o inflamado, por ejemplo, y aquí otra secuencia como es la eco de gradiente, que sirve para detectar calcificaciones anormales, en este caso en el cerebro. También se utilizan otros órganos como en los músculos para ver cuando hay un desgarro, detectar residuos de sangre. Se puede utilizar el eco de gradiente. Y estas son solo 4 de las muchísimas secuencias que se utilizan en resonancia magnética, que ya vamos a ahondar en ellas. Como ven, tenemos aquí algunas imágenes de columna donde se usa todos los días. La resonancia de columna es el estudio de resonancia más utilizado, que más se realiza en los servicios de imagen. Aquí vemos un disco oscuro, un disco enfermo que está produciendo seguramente que el paciente tenga alguna radiculopatía, quiere decir que tiene dolor en alguna extremidad. Una resonancia del pie, una resonancia de rodilla, donde
se puede ver el cartílago, el menisco, el hueso, etcétera. Y en cerebro también, que es donde se empezó a utilizar, ¿no? Se puede observar todo el tejido cerebral, el cuerpo calloso, el líquido que rodea al cerebro, la unión cráneo-vertebral, etcétera. Y hay otras secuencias más avanzadas de las que vamos a hablar en el módulo de neuro, como son la volumetría, la difusión, la perfusión, la espectroscopía, la tractografía. Les voy a dar nada más algunos principios de ellos. Por ejemplo, la difusión. ¿En qué se basa la difusión? La difusión es una secuencia que nos detecta las moléculas de agua cuando están en movimiento. No, recordemos que la resonancia magnética lo que hace es alinear los espines o los iones de hidrógeno. ¿Dónde tenemos hidrógeno en el cuerpo? Todas las moléculas de agua, H2O. El cuerpo humano de un adulto está compuesto hasta de un 60% de agua, entonces prácticamente el 60% de los órganos se pueden evaluar con resonancia. Los niños pueden tener hasta un 80% de agua en su cuerpo, entonces la secuencia de difusión detecta las moléculas de agua que están en movimiento libre, y cuando hay algunas moléculas que tienen restricción a la difusión, entonces manifiesta como hiperintensidad de señal, y hay un mapa que nos dice qué tanto está restringida la señal o no. Entonces podemos detectar infartos recientes o no recientes. La secuencia de difusión, cuando se usa, por ejemplo, cuando se compara con otras secuencias convencionales como un T1, un T2, aquí, por ejemplo, hay una imagen hipointensa, hiperintensa en el hemisferio cerebral izquierdo, pero la secuencia de difusión detecta el infarto en el otro lado, es decir, estas son lesiones viejas, pero la difusión no está detectando una lesión reciente. Y también otros usos para la secuencia de difusión son para la detección de tumores, como en el cáncer de mama, o de tumores uterinos o abdominales. En el caso de los tumores, el papel de la difusión no está tan validado, pero en el caso del infarto cerebral, completamente validado. Si tú quieres detectar un infarto cerebral pronto en un paciente con sospecha, que se le está cayendo la cara, que está dejando de mover su brazo, necesitas someterle una resonancia con una secuencia difusión, porque esta te detecta el infarto en 20 minutos de su instauración, y es entonces cuando lo puedes rescatar. Otra secuencia se llama espectroscopía, muy interesante porque es como una biopsia virtual del cerebro. Aquí nosotros tenemos ya imágenes de base morfológicas de un cerebro y ponemos un muestreo de espectroscopía. Esto es univoxel, también se puede hacer una muestra más amplia con distintas zonas, se llama multivoxel. Y en esta espectroscopía podemos detectar el tipo de tejido que hay en ese cerebro. Partimos desde luego de un tejido que ya conocemos. Ya hicimos 100 pruebas de cerebros y vimos que hay una composición estándar. Entonces, el N-acetilaspartato es un marcador de bienestar neuronal. La colina es un marcador de recambio celular, que quiere decir que cuando hay una lesión inflamatoria o tumoral, generalmente la membrana celular hace recambio, y esta colina suele elevarse cuando hay cualquier condición inflamatoria o tumoral. La creatina es un marcador intra y extracelular muy constante, y hay otros marcadores como el minoxidil, la glicina, el lactato, que sirven para detectar otros trastornos como sean inflamatorios o de otro tipo. Imagínense, todo esto se puede hacer sin tocar el interior del paciente. Se usan tumores, lesiones inflamatorias, enfermedades degenerativas, isquémicas, etcétera. La espectroscopía también se utiliza en la esclerosis mesial temporal. La esclerosis mesial temporal es cuando aquellos pacientitos que no tienen una causa como un tumor o un traumatismo en el cerebro, pero convulsionan desde pequeñitos. Estos pacientes a veces tienen una enfermedad que se llama esclerosis mesial temporal. Está alojada en los hipocampos, que es esta zona que está cuadriculada. Aquí se hace un análisis tanto volumétrico como espectroscópico de esos hipocampos, se puede detectar si hay menos neuronas de las normales, de esa manera hacer diagnósticos tempranos. Se puede hacer esto que se llama volumetría hipocampal, comparamos un hipocampo con el otro y vemos si hay una variación en su volumen, de esa manera indirectamente sabemos que hay menos neuronas aquí y probablemente por eso está descargando hacia el resto del cerebro, y se puede hacer reconstrucciones volumétricas de los hipocampos. También para la hipófisis, que es una glandulita pequeña que está en la base del cerebro. La hipófisis, pues, es una glandulita que mide menos de 1 centímetro. Entonces, imagínense, a veces hace microadenomas, que son tumores que miden 1, 2, 3 milímetros, y entonces necesitamos una alta definición
y una caracterización con volumetría. Son secuencias muy finas que se hacen después del contraste y podemos ver la glándula hipófisis o si tienen algún defectito de llenado, que son tumorcitos. Y por más que sean milimétricos esos tumores, esos tumorcitos, como son, están en una glándula clave, que es la hipófisis, que se encarga de controlar la secreción de hormonas a todo el cuerpo, pues las consecuencias pueden ser grandes, aunque sea un tumor pequeñito. La espectroscopia también se ha utilizado y hay mucha investigación al respecto para valorar trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención, etcétera. Y toda la información de esto, aún hay mucha información que no está validada, es decir, en los próximos años la mayor investigación que estamos viendo y que vamos a seguir viendo es en secuencias avanzadas de resonancia. La perfusión cerebral es una secuencia que se hace con medio de contraste. Aquí en este caso, por ejemplo, para caracterizar un infarto cerebral. Nosotros metemos medio contraste por el brazo, por una vena al paciente y hacemos rastreo con estos mapas de color a ver qué tanto está entrando el contraste al cerebro, a qué velocidad, si está haciendo una curva normal. Aquí se le inyectó el contraste al brazo del paciente, el contraste viene por la vena, llega al corazón, del corazón se lanza hacia el cerebro y cuando llega al cerebro le empieza a cambiar el color y entonces el cerebro cambia de color hasta que llega a un acné, elimina el medio de contraste y regresa a la curva normal. Entonces, si hay una zona del cerebro con infarto, se puede detectar con estas curvas de perfusión cerebral. Aquí vemos cómo se evalúa un infarto cerebral. Se utiliza secuencia de difusión, que ya me detectó una zona que está infartada, pero también hay otras tres zonas que estoy rastreando. Una zona que está al lado de la zona de infarto y otro ROI o área de interés en el lado, en el hemisferio derecho que no está infartado. Veamos las curvas. La curva normal es la verde. Vean, entra el contraste, va al cerebro, lo pinta, sale del cerebro y regresa a la estabilidad. En la zona de infarto vemos una curva completamente plana porque no entró ahí el infarto porque se tapó una arteria. Y la zona que está alrededor del infarto vemos como tiene una curva similar pero mucho más tardía. Quiere decir que esta zona del cerebro está sufriendo, no tiene la misma irrigación o la misma perfusión que el tejido cerebral normal. De esa manera nosotros podemos detectar no solo el infarto, sino la zona que está en riesgo de seguir infartándose. Esta secuencia que es maravillosa es una secuencia vascular angioresonancia 3 de TOF. Le damos nosotros la instrucción al equipo de que detecte todo lo que se mueve a 60 centímetros por segundo dentro del cerebro y lo demás lo elimine. Y entonces podemos ver sin la necesidad de medio de contraste los vasos sanguíneos que están al interior del cerebro, las arterias carótidas, las arterias cerebrales anteriores, medias, posteriores. Cuando hay alguna obstrucción en alguna de estas arterias, nosotros veríamos como que no hay flujo hacia allá. Entonces, esta secuencia es una maravilla, se hace sin contraste, dura aproximadamente 4 o 5 minutos. Y secuencias venosas. En este caso cambiamos la orden al equipo, le decimos que me detecte lo que circula a 20 centímetros por segundo más o menos dentro del cerebro y entonces nos muestra las venas del cerebro. Si hay algún trombo en alguna venita, también la vamos a detectar. Otra secuencia avanzada, la tractografía. Vamos a ver, el cerebro está constituido de sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia gris hay cuerpos neuronales, son las células de base del cerebro. Estas se comunican entre sí por estos bracitos, se pueden comunicar con el hemisferio cerebral contrario, se pueden comunicar con otras áreas del mismo hemisferio cerebral y se pueden comunicar con áreas fuera del cerebro, puede ser en el tallo cerebral, en la médula y esta comunicación la hacen mediante axones. Esos axones se pueden caracterizar con la secuencia de tractografía. Estos bracitos son bracitos que bajan, estos verdes son bracitos que vienen hacia acá o van y vean aquí algunas fibras que conectan un hemisferio con otro. Eso es la tractografía y se puede ver con resonancia avanzada. El mismo paciente que conocíamos, donde teníamos una lesión en los ganglios de la base del lado izquierdo, para ser más precisos, en el brazo posterior de la cápsula interna, vemos un gran defecto de las fibras del lado izquierdo contra las del lado derecho. Estos son axones normales y aquí hay una zona de defecto de los axones, esto porque la lesión está afectando esas fibras de sustancia blanca.
Y estas secuencias de tractografía se pueden superponer a secuencias volumétricas, ya sea de resonancia o de tomografía, y el cirujano de neuro puede hacer programaciones de dónde está la lesión. Tiene utilidad para ver la función del cerebro después de una lesión, el seguimiento después de alguna cirugía, pronóstico, saber si el paciente va a mover ese brazo o no, guías de biopsias también, tiene muchas utilidades. Y bueno, la resonancia también se ha incursionado en otras zonas, como es en el abdomen, por ejemplo, cuando no tenemos a la mano un tomógrafo, falló el tomógrafo y estoy en un hospital de urgencias, pues también podemos usar la resonancia para detectar problemas como una apendicitis, como un vólvulo intestinal, ¿sale? Las imágenes son un poco más, no difíciles de ver, sino que los médicos están más acostumbrados a ver la tomografía que la resonancia, pero la resonancia también es una opción cuando hay síndromes dolorosos abdominales. También podemos usar medio de contraste para caracterizar el hígado. Metemos el contraste y vemos que hay una lesión que refuerza, una lesión hiperintensa y vemos que tiene un reforzamiento anular tardío. Eso nos permite caracterizar distintas lesiones, saber si es un hemangioma o si es una lesión de otro tipo. La colangioresonancia, aquí le damos la orden al equipo de que me muestre todo lo que es líquido en una zona, aquí en el abdomen. ¿Qué es líquido dentro del abdomen? Pues la vesícula biliar. Entonces podemos caracterizar la vesícula, ver si tiene piedras. Podemos ver sus vías de salida hacia el duodeno. Si hubiera una piedra en el colédoco, la veríamos aquí. Estas piedritas, pues sabemos que pueden causar pancreatitis u otros problemas. Se puede hacer con colangioresonancia. Vean aquí qué bonita la vesícula biliar. Esta es parte del duodeno. Este es el conducto colédoco. Y lo podemos demostrar en secuencias volumétricas. También otra de las utilidades en abdomen es en ginecología para caracterizar lesiones como son los miomas. Este es el útero, este es el endometrio. Aquí tenemos una bola, una tumoración hipointensa que está en el margen del cuerpo derecho del útero, ahí al lado de la trompa, y es un leiomioma subseroso. También podemos ver los ovarios con sus folículos de los dos lados y podemos ver de reojo algunos otros órganos de la cavidad pélvica. Masas anexiales o masas en los ovarios. Esta es una tumoración redonda con una doble densidad. Es seguramente una lesión de origen germinal, mejor conocida como teratoma quístico. Estos teratomas están caracterizados por tener a veces componente líquido, componente graso, a veces incluso tienen hueso, a veces tienen uñas. Entonces, la resonancia con su distinto contraste de tejido nos permite ver estas lesiones, a veces incluso sin la necesidad de utilizar medio de contraste. Aquí el caso de un mioma uterino, este es el útero, es pequeñito, desplazado hacia atrás con el endometrio, pero vemos una gran tumoración hipointensa anterior que está incluso desplazando la vejiga. Se puede ver con resonancia magnética simple de pelvis. La angioresonancia de troncos supraórticos. Los troncos supraórticos son vasos que tenemos en el cuello, las carótidas comunes, la carótida interna, la carótida externa. Entonces, si hay algún defecto, alguna placa ateromatosa en esos vasos, la podemos ver aquí como adelgazada, como un defecto de llenado. Esta es la comparación con la angiotomografía de cuello. Desde luego, la definición de la angiotomografía de cuello es mejor. Sin embargo, recordemos que tiene radiación ionizante, ¿sale? Cuando es para fines diagnósticos, el paciente ya fue sometido a muchas tomografías, podemos optar por una angioresonancia. Y bueno, hay técnicas como son las TOF, como la que les demostré vascular, que son dependientes de flujo. Podemos utilizar contraste en estas secuencias. Usamos una secuencia que se llama phase contrast y podemos detectar también la velocidad de flujo del contraste dentro de los vasos sanguíneos. La angioresonancia con contraste, utilizamos gadolínio y sirve también para ver vasos periféricos en el cerebro o en otros órganos. Y bueno, en músculo esquelético es una de las zonas que más ha crecido. De hecho, es una de las áreas de mayor expertise para mí, en la resonancia de músculo esquelético en columna vertebral, para ver músculos, para ver articulaciones. Podemos ver articulaciones con líquido al interior o sin líquido al interior. Esto se llama artroresonancia directa e indirecta. Ya lo abordaremos en alguno de los temas posteriores.
es donde más ha crecido la resonancia, ¿sale? Hace 12 años se hacían muchas más resonancias de cerebro y de columna que de articulaciones. Y actualmente en algunos centros como donde trabajamos nosotros se hacen más de articulaciones que de cerebro. Aquí tenemos resonancia de columna, donde podemos ver la exquisita diferenciación entre tejidos. Aquí en el caso de una hipoplasia odontoidea, la odontoides es la punta de la segunda vértebra cervical. Vean el contraste que podemos ver para ver la médula espinal, los discos intersomáticos y los tejidos blandos que están alrededor, el líquido que está alrededor del cerebelo o de la médula espinal. En columna lumbar podemos detectar, vean estos discos L4, L5, L5, S1 tienen menor señal y altura a los demás. Esto porque están enfermos, tienen discopatía. Cuando un disco tiene enfermedad, entonces empieza a hacer hernias discales y estas son las que comprimen las raíces que vemos aquí. Ese es un corte sagital T2, es un corte axial T2 a nivel de L5, S1, se ve el desgarro anular y la posible afección de las raíces nerviosas. Esta es una secuencia que se llama efecto mielográfico, donde nos muestra exclusivamente el líquido que está alrededor del cerebro o de la médula espinal. Este es un efecto mielográfico de una zona mucho más amplia en el abdomen, donde se observan múltiples tumores derivados de la vaina nerviosa. Se llama neurofibromatosis. Este es un paciente, desde luego, con muchísimos neurofibromas, que además debe tener dolor, parestesias, etcétera. Se nos ocurrió allá en Médica Sur hacerle una reconstrucción volumétrica y miren, vimos que tenía neurofibromas en donde sea. El músculo esquelético sirve desde para ver desgarros musculares. Generalmente se utiliza la resonancia en pacientes de alto rendimiento que tienen lesiones musculares y para darle seguimiento a su recuperación se utiliza la resonancia. En hombro, por ejemplo, aquí para una caracterización de una lesión del labrum. El labrum es una estructura pequeñita que es como un empaque que sirve para adaptar bien la glenoides a la cabeza humeral. Cuando se lesiona, se puede diagnosticar con resonancia. En rodilla, todos los días, de lo más usado para ver cuando se lesiona el ligamento cruzado anterior, usamos secuencias de resonancia donde se ven las zonas de golpe óseo, usamos secuencias finas para el ligamento cruzado anterior para ver cuándo se rompió este ligamento cruzado. La usamos también para ver lesiones de los meniscos. El menisco es esta estructura triangular hipointensa. Bueno, esta es normal, esta no es normal, tiene un desgarro oblicuo que además ya empezó a echar líquido hacia el receso coronario y está elongando el ligamento colateral medial. A la resonancia no se le va nada. En buenos ojos, bien realizada, puede detectar prácticamente cualquier lesión ligamentaria, meniscal o articular. Y bueno, también se utiliza la resonancia en otras zonas, como en la próstata. Hay un estudio que se llama resonancia multiparamétrica de próstata. Quiere decir que hacemos una caracterización con secuencias morfológicas como T2, donde hay una lesión de señal baja. Eso es sospechoso de un cáncer. Hacemos espectroscopía, que es la biopsia virtual. Ven aquí la zona hipointensa. Hacemos espectroscopía. Si hay elevación de colina, podemos sospechar que hay tumor. Hacemos perfusión, le metemos contraste, vemos cómo refuerza y ahí podemos ver si hay zonas sospechosas de cáncer. Y también se ha utilizado la difusión para ver si hay zonas sospechosas de tumor. Aquí las curvas de perfusión, normal para una próstata. Y bueno, esa es una parte de la introducción a los métodos de diagnóstico médico. En las siguientes pláticas estaremos viendo ya más a fondo la radiografía de tórax, columna, etcétera. Iremos profundizando. ¿Vale? Hasta aquí la ponencia. Les vamos a hacer llegar un cuestionario para que lo contesten. Muchas gracias. Hasta luego.